Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Qué maravilloso es eso. Qué linda esperanza, ¿no? Hermoso, hermoso. Ahí tiene sentido las tribulaciones, ahí tiene sentido todo lo que pasa, las frustraciones, absolutamente todo. Me participa su aguijón. Sí. El Y aguijón. sí, en palabras de él es un privilegio realmente, pero indudable que el pasarlo es, sí, perder hasta la esperanza de vivir. Seco, sí mismo es. Maravilla. No hay nada encontraron, gracias a Dios. No había nada, el CAT scan salió bien. El otro que me hicieron, que eran como 5 horas, la temograma que me hicieron dentro del cuerpo, el corazón, lo que estaba dentro, que salía en colores. Cada órgano tiene un color. Qué Y maravilla. gracias a Dios salió todo bien. El CAT scan salió todo bien. ¿Cuál fue la otra? Ah, el rayo X que me hicieron en el brazo y el hombro, salió todo bien. Los análisis de la sangre, hicieron toda clase de estudios y gracias a Dios salió todo bien. Así Qué que cosa rara, ¿no? es perfecto. Es algo Capaz que perfecto. tengas que hacer gimnasia, hacer gimnasia. Pero es perfecto, es algo perfecto que Dios me está enseñando cómo depender, cómo ser partícipe de la dependencia. Y sí, Porque ellos son los que dependen entre ellos. Y es una maravilla, una maravilla. Y a veces le digo al Señor, ay Señor, me duele, pero gloria sea tu nombre porque eso es perfecto. No, enséñame lo que me quiere enseñar. Quiero aprender, quiero conocerte. Y ahí estoy. Ahora, tomo mis pasitos, ¿no? Tal vez, como dice Dorita, el ejercicio, a veces bajo la escalera y así hago mi ejercicio, son 14 pisos. A veces la subo también. Pero no sé si tengo que hacer un poquito más, tal vez. Una caminada. dice que es muy bueno en estos casos, así que vos no tenés nada, la gimnasia es muy buena, muy buena. Vos que tenés todo eso hermoso para ir ahí a donde íbamos con vos, ¿te acordás qué hermoso? Buscás lo que no te haga doler y los músculos, pues los músculos se adormecen y empiezan los dolores. Capaz que necesitas una actividad corporal para que
para que se te vengan Por bien. eso. Sí, por eso porque Ajá. quiero, no Ya es bueno, probaste que de médico no es, ahora probá eso, y si no probá eso, no sé, tomate un té de ruda. lo que es que no puedo subir el brazo. Entonces quiero atentarlo un poquito más cada día, porque no es bueno tener el brazo quieto así. Si no se me Claro. pone, se me tranca o se me congela. Claro, para mí que necesitas gimnasia un poco, te va a hacer bien. Para mí, no sé. El gimnasio no voy a ir, pero un poquito Bueno. más de ejercicio sí. Ujú. Sí, Pero, Gustavo no entró. sí, ya está ahí. llegó. Hola, Gustavito. Micrófono no sirve. No escuchamos nada. Yo le- funcionan los auriculares, pero no el micrófono. Sí. Mira. Lo tenés que ponerlo de la película. Hola, 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 ¿cómo estás, Robert? Gustavo. Estaba escuchando, pude escuchar todo, pero no podía hablar. ¿Cómo estás? Decía que, Robert, una actividad linda que involucra a todos los músculos del cuerpo es la natación. Vos tenés una pileta. Sí, abajo. A ver. Sí, eso sería bien, eso no lo pensé. Ve natación, sí, muy Sí. buena la natación. No te esforzás y se mueven todos los músculos. Buenísimo. ¿Cómo? Sí, A ver. es buenísimo, Escucha, Gustavo. no hay interferencias. No, Perfecto. Listo, entonces. Lo dejo ahí. ¿Te bárbaro. escuchás? Sí, se escucha. Excelente. ¿Quién te lo prestó? Este que hacía, el que yo tenía antes y que cuando ponía hacía interferencia, hacía un ruido, la muerte de Rebeca. Y después cómo, ¿sí? Cómo esa ley de la persigue, ¿no? La ley añadida, cómo persigue a la ley de la fe. Y cómo es que actúa esa ley. ¿Qué pasa? Vimos estas idas y venidas de Abraham y cómo están esas dos leyes, las dos leyes de Dios representadas en Ismael y en Abraham. Una la ley de la fe y la otra esta ley, ¿sí? La ley de la esclavitud. Y cómo vimos también este matrimonio entre Isaac y, ¿cómo se llamaba la mujer? Rebeca. Rebeca, ¿sí? Cómo es una obra de Dios y cómo ese siervo, bajo la ley, cumplió con toda la ley y se produjo ese encuentro, ese matrimonio, que por revelación sabemos que es una obra de Dios y bueno, y Dios nos va a seguir contando qué más, qué hay de más en esa unión entre Isaac y Rebeca, porque creo que hay mucho más de lo que se nos reveló. Así que hoy vamos a empezar con Génesis 25, del 22 al 26, para que Dios nos siga contando esa historia. Y después vimos esa pelea en el vientre, ¿no? Que había de esa ley, ¿no? De la ley añadida. No es que ahí había dos leyes, sino que es una sola ley. Esta pelea, ¿sí? Entre el bien y el mal estaba sucediendo ahí, ya desde el vientre. Bueno, y eso Dios nos lo reveló, que fue muy revelador además. No sé quién más. Bueno, muy bien. Entonces
Sí, vamos a seguir leyendo para retomar ahí y continuar. Vamos a retomar desde el 19 hasta el 23. Vamos a leer ahí, con la finalidad de retomar y continuar. Fercho, ¿quieres leer? Creo que sería así porque realmente ahorita no puede. Claro, bien. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí. Muy bien, entonces ahí en esa esterilidad, Isaac ora al Señor y le contestó la oración, pues dándonos a entender que sí, el que está orando, pues es el que está dentro, el Espíritu de Dios, y realmente porque el que está habitando y andando está en limitación ahí, y realmente necesita de esa ayuda idónea para que le guíe por el camino, le ayuda a esperar en él, en la dependencia, y a la vez transmitirle al Hijo de Dios lo que está contando en la historia. En Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, entonces dice que pues esa oración, ese escrito, pues físicamente está hecho por Pablo, participante, hijo de Dios, pero el que está habitando y andando en Pablo es el Espíritu Santo, que es el que está replicando la vida de Cristo. Y dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa oración sale de adentro. Y la debilidad es del que está habitando y andando, que está en limitación. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, sí, ahí entiendo por participación que directamente yo no puedo orarle a Dios, tiene que ser por el Espíritu de Dios. Y de igual manera, Él está diciendo que está en debilidad y por eso no saben ni siquiera pedir como conviene. Pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese Espíritu que está pidiendo, que está intercediendo, pues realmente es la ayuda idónea, que es el que está conduciendo la historia, porque en esa limitación al pasar la historia espiritual en la humanidad,
está en limitación. Dice más, el que escudriña los corazones, pues el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu y también es Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, esa intercesión del Espíritu de Dios es intermitente. O sea, dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo desde el versículo, puede ser, desde el versículo 12 hasta el versículo 24. Y ahí está, digamos, nos complementa esa limitación y la manera del interactuar espiritual entre ellos y participativo a los hijos de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy bien, ahí está, digamos, la exhortación del que está conduciendo, porque es el que da las instrucciones, el que da el consejo. Ese ruego, pues originalmente es entre ellos y participativo, guiando la ayuda idónea. Y como dijo Robertito, participando de la participación de ellos. Es lo que nos corresponde a nosotros. Y porque es que a nosotros no nos dio la participación de hablar. Siendo uno con Él espiritualmente en su templo, nos dio la participación de oír, de entender, de decidir, pero no de hablar. Y con base en el conocimiento, pues la participación del que está habitando y andando en limitación, pues él va dándome la misma edificación que él está tomando. Es decir, no va avanzando más allá, ni se va quedando, sino él no va a salir más allá de la maduración o del crecimiento espiritual del Hijo de Dios participante. Y eso lo hemos visto desde el comienzo. Ese orad sin cesar. Y ese es Dios intermitentemente, y nos lo coloca en unas palabras físicas, que orar sin cesar es sin respirar. Es decir, porque si dejo de respirar me muero. Y obviamente ahí comprendemos que el que está orando siempre es el Espíritu de Dios.
El apagar el espíritu sí corresponde, digamos, al participante en el sentido y de que si entra el pecado, pues ahí hay una participación desde el Hijo de Dios hacia adentro y el Espíritu de Dios se apaga, es decir, en el sentido de que hay una rotura en la comunión. Y el versículo Son 18. absolutas todas, ¿no, Jairo? ¿Perdón? Son todas absolutas, absolutos. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo. O sea, son absolutos, son cosas que se hacen perfectamente. Sí, correcto. Y por eso dice que ninguno, el versículo 15, ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno. Ahí está el bien y el mal. Como está en absoluto, pues el escrito es en ley, pero desde adentro viene, es la ley de la fe. Y al salir por la humanidad, tiene que salir en absoluto, porque la ley del bien y el mal está rendida a la ley de la fe, internamente. Entonces, por eso son absolutos, pero no es por la letra, sino por el espíritu. Bueno, regresemos a... Hay un verso, Jairo, en Corintios, primero Corintios 2, la tenía marcada, pero ahora no la encuentro. que habla sobre... de la mente. El 10. 1:10. El 10. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Sí es ese? Sí, era ese con el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Correcto, correcto. Es decir, y ahí entra el hombre natural, o sea, la humanidad no entiende, pero el único que juzga todo y no es juzgado de nadie, él es el que entiende, o sea, ese que está habitando y andando. Y luego en el 16 habla de que los tres tienen la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ellos y por participación a nosotros con la finalidad de ser enseñados con su palabra y en el hacer participativo por el que está habitando y andando. Bueno, regresemos entonces a Génesis 25. Ahora, dice el 22 que los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Físicamente, pues lógico, es una molestia, tal como está ocurriendo en Robertito con sus dolores. Y pues va a consultar pues con Dios, pero ¿quién es el que va a consultar? Realmente está diciendo que ella, o sea, dentro de la esposa de Isaac, Rebeca, está la simiente. E indudable, esa lucha es espiritual. Sí, traducida físicamente con el par de bebés que están peleando ahí. Entonces, porque es que, digamos, no podemos que por un dolor físico, entonces, pues nosotros pues vamos a pedirle explicación a Dios y bueno, lo que la humanidad pide es sanidad y lo que estuvimos hablando, hacer ejercicio, tal, todas esas cosas, perfecto. Pero realmente lo que está ocurriendo adentro es algo espiritual que produce
ese dolor. Y sí, y es por esa enemistad que Dios colocó, porque aquí, ¿por qué están luchando esos bebés ahí entre ellos? ¿Y quiénes son los que luchan? ¿Y contra quién luchan? Entonces, cuando Dios le responde, habla de dos naciones. Dice, hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Cristian, cierras el micrófono, gracias. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, pues físicamente lo entendemos en el sentido de que Dios está profetizando de que hay dos naciones ahí dentro, y Dios ve, son dos naciones, y dice que esos pueblos serán divididos desde tus entrañas, o sea, ya hay una división ahí desde las entrañas, pues se refiere físicamente, pero es espiritual, ya no, ya vamos a mirar que, porque la enseñanza espiritual lo hace Dios por revelación a cada uno. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros espiritualmente? Pues Dios tiene que llevarnos a la palabra para que nos ayude a entender espiritualmente qué está ocurriendo ahí. Porque sí, físicamente podemos decir que el bien y el mal viene dentro de cada bebé. Y de hecho ya hay esa enemistad ahí dentro, y esa enemistad la colocó Dios. Pero vamos a ir a Romanos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo vamos a leer en el versículo desde el versículo capítulo 9, desde el 1 hasta el versículo 8. Vamos a leer ahí y hacemos un alto, comentamos y luego continuamos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bueno, de nuevo, Pablo, como físicamente escribe, pero el Espíritu de Dios inspira esta escritura y narra lo que está diciendo adentro o lo que está pensando adentro el que está hablando ahí. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y es el que está hablando, es el que está andando en limitación, es el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne.
Ahora, el Espíritu Santo es el que está replicando la vida de Cristo, porque Él, el justo, la habitó y anduvo en limitación todo el Antiguo Testamento. Pero aquí hace 2000, aquí en este tiempo, ya había venido el Cristo encarnado en el segundo Adán y vivió el Evangelio físicamente. Pero ahora el Espíritu Santo, que es el enviado, la promesa del Padre, pero enviado por el Señor Jesucristo, es el que está replicando la vida de Cristo y en limitación. Y dice que desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, ese deseo del mismo Espíritu de Dios, digamos, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos, por donde ha venido ese descendiente. Y aquí vemos la limitación, porque si estuviera en plenitud el Espíritu de Dios, ya sabe, pero aquí está siendo conducido y él está dependiendo del mismo Espíritu de Dios con la finalidad de replicar lo que le tocó pasar a ese justo en el Antiguo Testamento. Ahora está cumpliendo absolutamente todo lo que está escrito del Señor Jesucristo. Y se está refiriendo al pueblo según la carne, a los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, se está refiriendo a esa genealogía por donde venía ese Mesías. Y la manera como en el Antiguo Testamento, en la Torre de Babel, los hijos de los hombres no quisieron absolutamente nada con Dios, sino que se independizaron completamente y por eso Dios los esparce por todo el mundo y luego llama a un hombre, bueno, a él mismo, en la existencia de Abraham, y desde ahí comienza a formar un pueblo. Y ese pueblo, pues es por donde Dios va a cumplir sus promesas, porque él pensaba trabajar con cada ser humano, pero la humanidad ya no quiso más. Entonces, por eso él se elige a él mismo y habitar y andar en Abraham, y desde Abraham comenzar a formar un pueblo para él en la humanidad, pero él mismo iba a habitar y andar en esa humanidad, de acuerdo pues con Abraham, con Isaac, con Jacob, y con por donde viene ese descendiente. Ahora dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, se está refiriendo a ese pueblo espiritual que está conformándose a través de esa simiente. Y dice el 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir a Gálatas capítulo 4, 21 al 31, aunque ya lo hemos leído. De todas maneras, estas verdades son para ayudarnos a entender esos dos pueblos. ¿Qué connotación espiritual tienen esos dos pueblos? Porque ya sabemos que por uno vienen los judíos, los israelitas, según la carne, pero la nación real es la espiritual,
por ese descendiente. Gálatas 4, 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, ahí ya espiritualmente nos está afirmando Dios que se está refiriendo, como dice en el versículo 26. Bueno, el 25 dice, Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la física. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Es decir, ese es los que no son hijos. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Y cuál es esa madre de todos nosotros? En Génesis 3:20 está la fuente, es decir, el origen, el principio. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, esa madre de todos los vivientes, de los que son libres, según la promesa. Así es de que ese evangelio, al cumplir el juicio de Dios, pues surge esa justicia, cumpliendo el juicio de Dios con la muerte, la sepultura y el regreso a la vida. Entonces, pues ese es el único que, el espíritu vivificante, es decir, el espíritu que da vida, ella, la madre de todos los vivientes. Así es de que regresando a Romanos 9, se está refiriendo a ese pueblo espiritual. Y del versículo 9 al versículo 16 nos va a complementar lo que está pasando con Rebeca. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo este, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? Hay En injusticia. ninguna manera. Injusticia. Perdón, ¿que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muy bien, Porque entonces hasta ahí está bien, gracias, sí. Está esa palabra de la promesa, no solamente con Sara, sino también con Rebeca. Concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y habla de Isaac nuestro padre, es decir, que no está hablando, sí, físicamente, pero realmente es espiritual. Y dice que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Dice para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Es decir, aquí, para no atribuirle nada a la ley del bien y del mal, él hace, digamos, aquí una excepción en el sentido de que el primogénito era el que era llamado para ser el portador de esa simiente. Pero aquí, para Dios dar él la relevancia de él, que es por el que llama, por el que él elige, no por las obras, sino por él es el que hace esa elección. Por eso dice que el mayor servirá al menor. Y sin aún haber nacido, ni haber hecho ni bueno ni malo, con el propósito de que se confirmara la elección de él por el llamado, no por el hacer, sino por el que dice. Y habla de cómo está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, pero no, digamos, si la humanidad se centra en la parte humana, que ama a Jacob y al otro lo aborrece, pero realmente al que está amando, pues es a él mismo. Y el que está aborreciendo, pues ese el que lo está persiguiendo al que él ama. Y él mismo colocó esa enemistad en Génesis 3:15. Pero dice que amó a Jacob, no, digamos, sí, el participante en la humanidad es Jacob, pero realmente el que está amando es a ese descendiente que viene ahí, esa simiente, ese justo, pero digamos, es como un paralelo que nos coloca en que el que él está amando es a su propio amor. En San Juan capítulo 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, habla de que de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, y usa la palabra mundo, y en la humanidad se comprende pues todo este sistema del mundo. Pero espiritualmente, como la interpretación no es por la letra, dice que ha dado a su Hijo unigénito.
el mundo aquí está, digamos, espiritualmente refiriéndose a la humanidad. Porque en la humanidad que él preparó en el primer Adán, era donde él colocó la imagen y la semejanza de él, con la finalidad de llevar a ese Hijo de Dios, esa alma viviente, a la estatura o al desarrollo a la par con Dios Padre, que fue el primero que se encarnó allá. Pero como por la humanidad entró el pecado y fue por Adán, entonces cuando pecan, Dios va en busca de esa humanidad, no de la carne, sino de su imagen y semejanza que quedó ahí en esa humanidad sin vida, muerta, completamente desfigurada, y él va detrás de su propia imagen con la finalidad de restaurar esa alma, y esa alma es la que convierte la ley. En síntesis, está detrás de la propia ley que se separó a causa de ese juicio y de esa destrucción de ese templo y la destrucción del que se ofreció. Porque la primera conversión en el original es entre ellos. El evangelio es entre ellos completamente. Pero la ley, que es la que persigue a esa simiente, pues lo coloca en 3:15, con la finalidad de darle el juicio a Satanás y la derrota final, pero dar también la promesa de ese descendiente, que es el que está cuidando y a quien en Rebeca, pues nos está diciendo que esos dos pueblos, vienen esos dos pueblos, es decir, representados por el descendiente y el otro según la ley, que viene persiguiendo. Y realmente, pues que se nota por la parte física en esos dos bebés. Porque dice que amó Dios al mundo que daba a su hijo. Es decir, ese amor, porque dice, amé a Jacob. En 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer del 1 al 8 para poder que Dios nos ayude a entender qué es el amor y cómo es el amor de Él, que dio a la humanidad de Él. ¿Dónde? Si yo, Perdón. 1 Corintios capítulo 13. Gracias. Del 1 al 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muy bien. En los primeros versículos dice sí, y es
el Espíritu de Dios que está hablando ahí. Si él hablase lenguas humanas y angélicas, pero dice, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, nos pone un ejemplo como humano en el sentido de que si está tocando una filarmónica, una silla, y alguien viene a acompañar con una lata, el ritmo, pues obviamente no sirve para nada y está representado si no hay amor. Lo mismo si en el 2, que si tiene profecía, entiende todos los misterios, ciencia, además que si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero si no hay amor, dice, nada soy. Está hablando de personalidad. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces viene ahora lo material. Si con el dinero yo quiero ayudar a toda la gente y solucionarle los problemas, es más, poner mi vida para que otra persona se sane o salga de la cárcel, si no existe ese amor, dice, no sirve para nada. Y luego del 4 al 8 nos describe el amor. Dice que el amor es sufrido. Nos está hablando, digamos, ese verbo es, nos está hablando de un ser, de una persona, quitándonos la idea de que no es un sentimiento, ni es una decisión, ni es humano, porque habla de sufrido, benigno, y solamente hay uno que es bueno. Ese amor no tiene envidia, el amor no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, eternidad. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está describiendo el amor de Dios, que es su propio Hijo unigénito, Dios Hijo. Ese es el amor que ha entregado a Él mismo para rescatar esa humanidad. En el segundo Adán, que es el cuerpo preparado desde la eternidad pasada con la finalidad de regresarlos a ellos a la comunión y luego por la historia participarlo a la humanidad, pero Él habitando y andando en su reposo, guiado por la ayuda idónea, pasando en cada ser humano. Luego, ese amor es el que Dios, al cual se está refiriendo. Amó al que está dentro, a su propio Hijo, que es el amor que viene, es el elegido, es al que llamó, es el enviado. Él es Dios, porque ahí lo dice, nos lo dijo en Romanos. ¿Y cómo está funcionando en el Espíritu Santo cuando dice, estábamos leyendo en Romanos, sí, Romanos capítulo 8, perdón, 9, que dice que, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Miren, todas esas expresiones que está sintiendo realmente, porque el propósito del evangelio es reconciliar pues a ellos con Dios y desde luego por participación a su pueblo que vienen de Abraham. Pero ahí está diciendo, no los que vienen de Abraham son todos descendientes, ni son hijos todos los israelitas, sino son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Y él está enfocado en él mismo, Dios Padre en Dios Hijo, y no ve más. Y obviamente por participación, porque
ese amor es el que se ha encarnado por participación en nosotros también. En primera de Juan 4:18 nos da como como el termómetro de ese amor en ellos, participativo a nosotros, con la finalidad de ayudarnos a entender cómo ese Espíritu Santo está andando en limitación con ese amor dentro. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está, en el amor no hay temor, es decir, en Dios Hijo, absolutamente no hay ningún temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y esa es la participación, primero en ellos. Por eso el Espíritu Santo está diciendo que prefiere ser maldito y para que sus hermanos según la carne, o sea, los judíos, se reconcilien. En efecto, entre ellos primero como fuente y luego por participación, porque por los judíos es que vienen las promesas, los profetas, etcétera. Pero realmente, para aclararnos que ese pueblo en el cual está concentrado es el mismo. Ellos mismos son ese pueblo. Y aquí ese perfecto amor nos está hablando de la manera como el santo está habitando y ese perfecto lo como el realizador del crecimiento espiritual. Dice, porque el temor y castigo, es decir, si hay temor, y es lo que pues abunda dentro de la humanidad, yo les partito y hecho nos afecta. No se está escuchando bien, Jairo. No, está todo trabado. No sé, debe ser tu señal, Jairo. Entrecortado se escucha. Se nos fue Jairo. Primera de Juan 4:18, sí. Aquí sí. Tuvo un problema. Está hablando que en el amor no hay temor, o sea, en Dios Hijo no hay ningún temor, porque toda la provisión para el Espíritu Santo está ahí y la ayuda idónea, pues obviamente lo está encaminando, le está participando la vida plena con la finalidad de ir creciendo el Espíritu Santo y participarle al Hijo de Dios ese mismo crecimiento. Y por eso en el Espíritu Santo se ve esa limitación ahí con lo que está diciendo, porque dice que ese perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El castigo es hacia la humanidad. Es decir, lo que pasó el Cristo, que él pasó en limitación dentro de Jesús humano, cumpliendo la ley y creyendo, es decir, como la fe, que es el autor y el consumador de la fe, y Jesús en participación completamente callado, rendida a su voluntad, pero el castigo se ve por la parte física, es decir, ese dolor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y la situación es que... Cierra el micrófono, gracias. Y a nosotros nos da, digamos, como ese catalizador. Yo tengo temores, tengo miedos, muchas cosas, pero no quiere decir que estoy fuera, quiere decir que el amor se está perfeccionando. O sea, Dios Hijo se está formando su carácter,
su imagen y semejanza en ese Espíritu Santo y me lo está participando a mí. De esa manera es el crecimiento espiritual hasta llevarnos a la estatura de ese varón perfecto. Pero es todo con base en el amor. Y regresemos a Romanos capítulo 9, cuando dice en el 11 que no habían nacido ni aún hecho bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, no por la ley, sino por quien llama y quien elige. O sea, por Dios mismo, que es la palabra que es el que está eligiendo a ese elegido que es Dios Hijo. El mayor servirá al menor. Y obviamente el mayor es ese descendiente. El menor, el mayor es el que va a servir al menor, en el sentido de que el que va a nacer primero es el que se va a rendir al segundo. ¿En qué sentido? En el sentido que lo estamos viendo los domingos, que la ley cae de rodillas ante la ley de la fe, la ley de esclavitud. Lo vimos allá con Saulo de Tarso. Cuando cae de rodillas ante ese camino y ante esa revelación, yo soy Jesús, que luego la ley dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Rendido. Eso está ocurriendo aquí espiritualmente en el Antiguo Testamento con dos participantes humanos, Jacob y Esaú. Pero está la representación de que la ley es la que tiene que servir a ese descendiente. Y luego dice, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y a Moisés, decir, le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y se está refiriendo a su propio elegido, a su propio hijo, al que él envió por amor a él mismo para reparar entre ellos esa comunión y regresar a la vida. Regresemos al 25. Versículo 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno. Entonces la narración física se está refiriendo a dar a luz a esos bebés. Y dice, hay gemelos en el vientre. Y dice, salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Es el primero que sale. Dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. O sea, el que nace segundo y es el que viene agarrado al calcañar, mostrando esa división ahí, ¿no? Y digamos, no enfocados en la humanidad, sino enfocado en esa división de ese par de pueblos ahí, como la ley de la libertad versus la ley de la esclavitud. Y dice que Isaac era de 60 años cuando ella los dio a luz. Físicamente han pasado 20 años,
porque dice que en el versículo 25-20 era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, y estéril. Y obviamente es para cumplir toda su palabra, los juicios de Dios. Y que pues ahí viene la madre de todos los vivientes en esa división de pueblos. Y 20 años en la parte física. Y es decir, eso pues nos muestra lo que les tocó pasar a ellos espiritualmente y que por el tiempo también lo están pasando, porque el que está habitando y andando es el que está viviendo la vida de Dios y replicando ese diseño desde antes de la fundación del mundo, en vivo y en directo a ellos. Sí, en dos cuerpos humanos, en su propio templo espiritual, pero en dos cuerpos humanos de los participantes hijos de Dios. Pero de todas maneras, la provisión es espiritual y es para ellos. Y la manera como están ahí divididos, peleando desde ya. Versículos 27 al 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la progenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura. Bueno, Perdón, primo. está bien, gracias. La narración histórica, física, crecen los niños. Y Esaú, diestro en casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Es decir, cada uno con su propia personalidad y del mismo vientre. Caín labrador, como su papá. Y Abel, pastor de ovejas, como su papá espiritual. Así es de que ahí está la descripción, uno quieto y el otro pues un cazador, y son talentos con los cuales viene esas almas, porque ellos nacen separados. Y vamos a mirar en qué momento están creyendo. Porque la profecía que Dios da es, digamos, mirando hacia el futuro. No que ya Jacob viene creyente y Esaú no. Ambos. De hecho, el que viene agarrado al talón del hermano es Jacob. Y entonces debería venir como más tranquilo, pero no. Ambos en una guerra. Dice que Isaac ama a Esaú y Rebeca ama a Jacob. Ahí nos muestra por la humanidad las tendencias. Y realmente no hay nada malo en eso. Y pues Dios nos da ese paralelo que en la humanidad pues sí tenemos división en cuanto a los hijos o personas que estimamos más
pero de acuerdo con la conveniencia, porque Isaac disfrutaba de la cacería porque comía esos guisos. Y Jacob en la tienda, pues obviamente como más en la falda de la mamá. Y vamos a mirar si esto incide o no incide en la parte espiritual. Y viene Esaú cansado de la cacería y parece que no cazó nada y Jacob estaba cocinando. Y pues obviamente Esaú llega con hambre y dice, te ruego que me des a comer este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y fue llamado su nombre Edom, que significa rojo, pero eso es, digamos, como una visual en el sentido de que por el potaje que le llamó la atención. Y Jacob inmediatamente le dice, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Por qué Jacob está interesado en eso? Primogenitura es los derechos de hijo mayor. El primogénito, pues, primogenitura. Espere que hay unos versículos que nos ayudan a entender. Vamos a mirar. Primogenitura, primogénito. Levíticos, Jairo, 27, 26. ¿Qué dice? Bueno, miremos con 27, 26. Bueno, acá dice, pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo declara, sea buey, oveja, de Jehová es. No habla de animales. Sí, hablas de animales, pero en la imagen del primo de Romano 8. No me acuerdo ya dónde está. Hay otro en Hebreo 12. Sí, pero ahí está hablando de la congregación de los primogénitos. Jairito, Éxodo 13:2. ¿Qué dice? Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como los animales, mío es. No. Bueno, estaré mirando porque sé que hay un versículo en cuanto a la primogenitura, pero no lo encuentro ahorita. Luego que, bueno, Dios nos ayudará adelante porque sí, aquí está hablando de que en Romanos 8:29 se puede acercar un poquito. Miremos Romanos 8:29 para ver. Dice 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, no viene. Es decir, no, sé que adentro
sé que hay unos versículos que hablan en cuanto a esa primogenitura, pero Pero Primera Crónica 5:1, los hijos primera, del primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. No. sí, bueno, tiene que ver porque fue Rubén que se acostó con su madrastra, con Lea, ¿no? Perdón, con la esposa de su padre. Y por eso Dios le quitó la primogenitura, porque digamos, el que abre la matriz, en ese caso, pues se refiere físicamente, pero de igual manera, eh, siempre lleva la preeminencia al primogénito. Pero la excepción que está haciendo aquí con Jacob, que el mayor servirá al menor, es con la idea de, de que se podía dar la instancia de que por ser el mayor, entonces tiene el derecho de ser el portador de la simiente. Y por ser el mayor, pues sí, está consagrado a Dios. Todo el que abre la matriz, el primero está consagrado a Dios y obviamente recibe beneficios, digamos, de doble bendición, doble herencia, etcétera. Pero, bueno, Dios nos Acá ayudará. yo lo tengo en Deuteronomio 21, del 16 al 17. Deuteronomio 21. Sí. Déjeme mirar, a ver, 21. ¿Del 17? Del 16 al 17. 16 y 17. Dice, en el día que se hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Uh-huh. Sí, pero no se ajusta. Sí, aunque está hablando del versículo 15, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida. Es en el caso de Jacob, que vamos a mirar esa historia más adelante, que ama a a Raquel y aborrece a Lea. Y dice... Pero acá no también dice que ama a Jacob y aborrece a Esaú. Ajá, correcto, sí. Y dice, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida. Como fue o el sea, caso. En el caso de digamos, el hijo fuese de la aborrecida, o sea, Rubén, en el día que quisiera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. No viene realmente el caso. Y déjame, yo busco y estudio y más adelante miramos, y cada uno vamos a estudiar y buscar eso, Sí, sí. porque sí tiene que ver algo en cuanto a esa primogenitura, porque está interesado Jacob. Y bueno, surgen preguntas. Jacob, ¿sería que su mamá le contó?
que el mayor iba a servir al menor y desde ya está buscando, pero son preguntas para que Dios nos las aclare más adelante, porque realmente parece que por la respuesta de Saúl, le dijo en el 32, Saúl le dice, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? O sea que a él no le importa esa primogenitura para nada, es decir, no tiene interés, parece que por esas cosas, porque ve las cosas como más materiales que espirituales. A Rebeca Ahora, se le fue revelado, ¿no? Cuando ella preguntaba por qué el dolor que sufría en el vientre, y como las ajá, revelaciones son individuales, sí, el diálogo que hay de Dios con el justo que habitaba en Rebeca, ¿no? Y la revelación a ella en el espíritu, ahí ella recibe la revelación de lo que estaba sucediendo adentro bueno, de esa lucha. parece Ajá. ser, porque realmente la revelación es entre ellos y luego participativa, pero Exacto. aquí no nos ha dado indicio de que sean creyentes. No. Más adelante vamos a mirar si realmente el interés de Jacob por la primogenitura es espiritual o es física, porque tiene que vender, porque tiene que comprarla. Si Ajá. realmente va a heredarla, si la va a heredar, pues tiene que quedarse callado, pero ahí está negociando. Y el otro pues se la vende y digamos, ese es un convenio que espiritualmente no tiene ningún significado, dándonos a entender que están más en la humanidad antes que en la espiritualidad. Y dice que se la comió y dice que así la despreció. En Hebreos 12:16, que nos relata Hebreos 12, desde el 15 creo, está desde el 12, sí, la página, del 15, 16 y 17. 15, 16 y 17 se refiere a lo que está hablándonos allá con esa venta de esa primogenitura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorpe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, pues aquí nos da los indicios, es decir, ya la claridad en cuanto a que Esaú menospreció eso espiritual y dice que es un fornicario o profano. Y fornicario, pues, ¿qué indica la fornicación? Pues obviamente físicamente entendemos que es un acto sexual, pero en cuanto a la relación con Dios, en esa relación que más adelante vamos a mirar si él es creyente o no, pues es una infidelidad a la relación con Dios. Por eso dice que es un profano y fornicario, que por una sola comida vendió su primogenitura, que es espiritual. Y que después, es decir, en el momento que tiene hambre, la vende. Pero dice, después, deseando heredar la bendición, no la primogenitura, sino la bendición, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno. Jairo, será Dime. en Génesis 27. Sí, ahí viene nos va a ayudar en la respuesta.
pero eso es para la próxima clase. Aquí está siendo es como planteado y pues tenía como, digamos, en mente esa primogenitura, pues qué significado realmente tenía. Sí, son los derechos de que el primero es el que abre la matriz y obviamente porque como ese descendiente tiene la primogenitura en todo, pero aquí con ese cambio que Dios coloca, que el mayor va a servir al menor. Entonces, pues obviamente está tumbando absolutamente pues toda esa ley de que es el primogénito, el heredero. Entonces, en el 27 nos va a ayudar a entender eso. Bueno, vamos a dejar ahí. Quedamos para el capítulo 26 la próxima clase. Y compartamos, por favor. A mí me llama la atención de los dos pactos, las dos naciones dentro de ella. Qué impresionante, ¿no? En saber que Dios se limita. Si no se limita a Dios, no, jamás podía entender, porque Él es tan más allá, más alto, hasta que Él nos dice con la creación, así de tan altos son los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios. O sea, que Dios se limita para hacer este acto de amor. Es un acto de amor que está haciendo entre ellos. Y es tan bueno que se limita para participarme. Él no tenía que hacer eso. No tenía que participarme en nada. Él lo podía hacer solitos, ellos mismos, y quedó perfecto. Pero como es tan misericordioso y tan bueno con él mismo que me lo participa, ahí me fui. Amén. Muy hermoso. Muy hermoso, Robert. Wow. Muy bonito. Hoy Dios a mí me deja muy como en silencio casi que absoluto. Solo quiero sí como enfatizar o reiterar a lo que se refiere con respecto al amor de Dios, y Dios es amor. Y Él por ese, como dice aquí, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Eso es algo tan grande, tan sublime, que Dios entregue a su Hijo de esa manera para recuperar a esa humanidad o tratar de regresar a esos hijos. Y me parece muy, muy, muy grande ese gesto, pues algo inexplicable humanamente hablando. Y como habla de la preeminencia, pues como ese amor que es Él en su Hijo y lo entrega de qué manera, pues eso me parece impresionante, pero sí tengo que quedarme callado porque porque para mí ha sido como complicado este tema con Isaac y con Esaú y con Jacob. Me parece hermosa la historia, pero también muy dura, muy difícil. Pero sí tengo como muchas dudas. Creo que tengo que repasar esta clase con mucha concentración. Además, sucedió algo aquí, un fenómeno que estamos hablando del clima agradable, y en medio de la clase cayó un estruendoso aguacero, que no sé si percibieron que aumenté el tono de voz, porque era tan duro el aguacero acá, que yo
creía que tal vez no me estaban escuchando, entonces tal vez me sacó un toquecito de la clase eso. Pues no es disculpa, es la realidad, pero sí merece repasar detenidamente la clase, pero hermosa. Bueno, muchas gracias, Jairo, gracias a Dios, hermano. Hermoso, hermoso. Gracias, Fercho. Bueno, la verdad es que Dios desarrolló todo lo físico para que lo entendamos. Y lo que esta historia que nos está contando acerca de Esaú y de Jacob es para que nosotros entendamos de esas dos leyes que están ahí luchando y cómo siempre esa ley de la fe es la que prevalece y esa ley de la esclavitud es la que se somete a esa ley y Dios nos busca por medio de esa ley y nos presenta a Jesucristo y ahí esa ley es la que prevalece y es esa ley producto del amor que Dios nos tiene para reconciliar esa alma y traerla nuevamente a Él. Y eso es hermoso. Y estamos agradecidos. Sabemos que Dios nos buscó y que por medio de Él conocimos a Jesucristo y por medio de Él tenemos la vida eterna y tenemos una eternidad para conocerlo. Y lo vamos a seguir conociendo. Esa es la tranquilidad que me da y me saca ese temor, ¿sí? Que hablaba ahí en Juan 4:18, ¿no? Que el amor de Él, el amor a su Hijo, nos da esa tranquilidad. Y bueno, y reposo en eso. Sí. Nada más. Amén, Hermoso. amén, hermano, de acuerdo. Amén, hermoso, hermoso. De acuerdo. Bueno, a mí siempre me deja esta tranquilidad tan grande, porque Él hace por Él y para Él. Él es el que prepara el camino, el que va atrás de su Hijo para que toda su obra se complete, para siempre en bien de nosotros, siempre ese amor hacia nosotros, que nos busca y camina y nos enseña. Es tan hermoso que la verdad no sé mucho explicar, pero me da una sensación de paz tan grande que después de un estudio siempre me deja tan en paz que es como que me renueva. No sé explicarlo, pero me renueva, deja algo en mí, los sentidos bien, mi cuerpo bien, mi mente bien, y es como que todo lo que relata, todo lo que nos hace conocer, es como una película y yo la vivo, la disfruto y lo veo, que Él va en su templo con Jesús y el Espíritu, y todas esas cosas, la verdad que son historias apasionantes, cosas hermosas de Dios. Bueno, eso no es lo que puedo decir. Hermoso, mami, muy lindo. Muchísimo, muy lindo, hermoso, muy sí. lindo. Qué Y bien. es lo que me deja a mí, ¿no? A mí. Sí, sí, sí. Bueno, yo también estoy como toda ahí enredada sin entender mucho, pero pues sí había visto que en el primer Adán fue donde él puso su imagen y su semejanza, pero cuando peca es que Adán, que él va en busca no de su carne, sino de su imagen y de su semejanza, va detrás de su propia imagen para devolverlo a él mismo, para él seguir habitando en su reposo, con esa ayuda idónea. Pues eso a mí me dejó ahí, que yo ni lo había visto así, solamente hoy pues me lo reveló.
sinceramente. Y otra cosa, que ese pueblo son ellos mismos. Tampoco yo pensaba que era el pueblo de Israel. Y mentira, que son ellos mismos. Bueno, eso fue lo que me reveló. No sé si es o no es, pero bueno. Muchas gracias y feliz Es día. así, y esa, Una Tremendo. y esa maravilla, es así revelación tal es cual, hermosa, porque es un hermosa, tal fundamento cual. que Dios trata de colocar en todos nosotros, que entendamos ese fundamento que hoy te fue revelado. Me emociona Una, saber que te fue revelado eso, tan hermoso. muy bonito, tal cual lo dijo ella, ¿eh? Sí. Increíble. Sí, el Espíritu Las Santo. cosas de Dios son así, mira, tan así, tan sublimes son. Amén. Así es. Mira, me impactó lo que dijo ella, me impactó. En grande me impactó. Así es. A mí se Es me como están que te cayendo toca los el corazón. lagrimones. Sí, a mí también me hizo como que me tocó el corazón. Sí, claro, es que La verdad, a Dios mí mismo, también. Dios mismo detrás de su propia imagen. Es Sí. decir, es que, y ahí nos ve que es entre ellos y todo ese desarrollo de esa vida, de su historia. No, Eso es no. maravilloso, realmente maravilloso. Muy bien, hermoso. Amén. La verdad Cristo, que sí. familia. Yo quiero compartir que a mí me impresionó mucho esta clase y no sé, me hizo como un paralelo entre ese amor de Dios y la historia de esos dos niños allá. Y me impresionó mucho porque cuando estábamos hablando en 1 Juan 3, amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. Y me hacía el paralelo porque también es primogénito. Y recordaba que primogénito, que había leído antes, es el primero que nace, es el que hereda esa progenitura y representa a la familia. Y aquí el primogénito de Dios le da toda la creación al primero. Y me enseñaba cómo ese desprecio de esa progenitura estaba despreciando a Dios mismo, a ese primogénito. Eso es lo que me enseñaba y me partía mucho porque tanto amó Dios al mundo que dio a ese hijo, a su hijo. Y ese desprecio de la progenitura ahí me dejó. Con eso me quedé. Muy lindo. Muy hermoso. A mí Dios me enseñaba hoy y me mostraba cómo ver ese amor que nada acepta si no es ese amor. Entonces Dios me estaba mostrando que nada acepta si no es el mismo. Y eso lo veía en esa primogenitura. Nada él acepta si no es de él mismo. Y esa Así es. primogenitura era él. Qué lindo, ¿no? Qué paz que nos da. A mí Dios me enseñó y me impresionaba ver ese amor. Y Mi realmente amor. no lo puedo entender porque realmente es un amor infinito y es solo el amor de él con él. Ay, qué Ay, hermosa, tan bonita linda. que es, tan hermosa. Y ya tiene ese sentido, ese amor, ese sentimiento, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Tiene la gracia para comprender. Wow. Claro, qué bueno que los Amén. chicos se complementen así, una maravilla. Una maravilla. A mí me llamó la atención y me dejó, fue como reflexionando esa cita de 1 Corintios 13, tocando ese amor y esas palabras que utiliza,
que dice que si no tengo amor, nada soy, porque si no tengo amor, no sirvo, de nada sirve lo que haga, pero ya no viéndome a mí, sino a Él, sino a ese Dios, haciendo todo, y me ponía a pensar sobre todas sus obras, su creación en Él, en esa entrega, y realmente es ver a ese amor, porque es Él, y no es que yo me quiera meter ahí, que yo tengo que hacer las cosas con amor, porque es que no es hacer, el hacer es de Él. Entonces eso me dejó ahí bastante inquieto. Gracias. Hermoso. Muy Hermoso. bueno. Muy bien. El amor no es hacer, sino El ser. Wow. Ser, es verdad, qué cosa maravillosa. Qué bonito. Claro, te saca el temor, eso tan terrible nosotros que somos siempre temerosos, siempre tenemos miedo a esto, miedo al otro, para una cosa, para lo otro, y eso lo saca, es algo impresionante. Bueno, agradecido con el Qué Señor. bueno. Sí, Sí, la es verdad. hermoso. Es que, pues, realmente, ese es Dios. Es decir, muchas veces podemos comentar hartas cosas, pero a veces, es decir, es que no, como dijo Lucía, quedé tan confundida, pero lo que expresó Dios por su boca, wow, ¿cuál confusión? Nada. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Ahí está dentro, ahí está dentro. Ahí está, no somos nosotros. Maravilloso, No, maravilloso. hermoso, hermoso. Bueno, un abrazo para todos, feliz Un semana. abrazo, besos Y el para domingo todos. Chao, nos vemos de Saludos a todos. Feliz Chao. noche. Abrazo fraterno para todos. Gracias. Cristian, Para todos. Cristian, Chao, por favor, pasas la grabación si eres tan amable, hermano. Ok, te pasé la otra ya, la anterior, ¿oíste? Ah, bien. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao, Bendiciones. chao, besitos. Chao, madre, chao, hermano. Chao, Cris, mi amor, te amo. Chao, Robert. Dale, mamá. Chao, mi nieto hermoso. Chao.